A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. He venido a decirte que te quiero, que para mí tú eres el primero y no quiero alejarme ni un segundo de ti, mi Jesús. He venido a adorarte y he venido a decirte, Señor. He venido a decirte que a tu lado yo... Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa El Gozo del Evangelio. Les habla su servidor Adrián Alberto Herrera mientras compartimos en el día de hoy cómo acrecentar esa dimensión espiritual en la familia, cómo tratar de educar a nuestros hijos en la plenitud de la fe, es decir, cómo compartir la fe en la familia sin importar la edad de los hijos. Saludamos a todos nuestros radioescuchas en Chicago, en Houston, Milwaukee y a todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes y por el Internet. Hoy, viernes 20 de octubre, escuchamos en la lectura lo que se nos dice de labios de Jesús, que todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Pero antes de entrar a la oración y escuchar la lectura bíblica del día de hoy, el calendario santoral recuerda a Santa María Bertila Boscardin. Santa María Bertila Boscardin, que era conocida como Ana Francesca Boscardin, era una muchacha campesina nacida en Brendola, cerca de Vicenza, al norte de Italia, y ella nació en un seno de una familia de agricultores en el año 1888. Esta Santa Ana, Santa María Bertila, trabajó en los campos, frecuentó la escuela unos pocos años y trabajó como criada en las casas del poblado. Tuvo una infancia desgraciada. Su padre era muy violento, celoso y borracho. Cuando no tenía clases, trabajaba de empleada en una familia cercana. Cansada de esta vida, esta gran joven Santa María pidió entrar en el convento de las Hermanas del Sagrado Corazón. Le gustaba la vida parroquial y formó parte de la Unión de las Hijas de María, enseñando el catecismo a los niños. Desde joven se caracterizó por su espiritualidad mariana. A los 17 años, por indicación de su párroco, se hizo religiosa de las maestras de Santa Dorotea, hijas de los Sagrados Corazones, y tomó el nombre de María Bertila. En su comunidad, como no la consideraron ni muy despejada ni capaz de hacer grandes cosas, le confiaron los quehaceres de la cocina. Al ingresar ya había dicho: «Soy una pobre cosa, una gansa, enséñeme, quiero convertirme en una santa». En el año 1907 profesó y fue enviada a Treviso, donde trabajó en un asilo infantil, y al estallar la Primera Guerra Mundial, ejerció como enfermera en un hospital militar cerca de Como. Ahí despertó grandes admiraciones por su serenidad durante los bombardeos y su abnegada solicitud para con los enfermos, a los que logró atraerlos a la fe, a muchos de ellos,
consiguió con gran esfuerzo el diploma de enfermera. Y en el año 1910 tuvo que someterse a una operación para extraerle un tumor cerebral. Y después de esta Primera Guerra Mundial, la hermana Bertilia retornó al hospital de Treviso, donde se le confió el pabellón de infecciosos para niños, pero la salud de la hermanita iba de mal en peor. Después decidieron volverla a operar, y la operación resultó fatal, y la hermana Bertilia murió 3 días después. Murió un día como hoy, un 20 de octubre, pero del año 1922. Y en el primer aniversario de su muerte se puso en el hospital de Treviso una placa con la siguiente inscripción: a la hermana Bertilia Boscardín, alma escogida y de bondad heroica, quien durante varios años alivió como un ángel el sufrimiento humano en este hospital. El pueblo empezó a acudir a la tumba de esta gran hermana Bertilia en Treviso. Sus restos fueron más tarde trasladados a Vicenza, al norte de Italia, donde Dios obró por su intercesión muchas curaciones. Fue beatificada en el año 1952, en presencia de algunos miembros de su familia por el Papa Pío XII, y de varios pacientes a los que había asistido, y el Papa Juan XXIII la canonizó santa el 11 de mayo de 1961. Y la Iglesia el día de hoy recuerda a esta santa, Santa María Bertilia Boscardín. El Evangelio está tomado de Evangelista Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios, y por los que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta reflexión bíblica, el temor no es siempre malo. Dios mismo puso en nuestro interior esa emoción con el fin de estimularnos a fijar la atención y prepararnos para hacer frente a situaciones de peligro cualesquiera que sean. Pero muchas veces tenemos miedos exagerados o mal orientados, cuando nos dejamos dominar por el pánico. A veces hay situaciones que nos causan miedo infundado o por razones incorrectas. Cuando nos fijamos demasiado en nosotros mismos, el miedo nos paraliza. Tal vez no compartimos nuestra fe porque tememos que otros nos critiquen, o que si decimos algo incorrecto decepcionemos a otras personas o incluso a Dios mismo. Y cuando somos presa de la inseguridad frente al futuro, nos olvidamos de que el Señor es bueno y fiel. ¿Qué pasará si el calentamiento global derrite los casquetes polares de la Tierra? ¿O si los terroristas envenenan las fuentes de agua potable? ¿Y si uno mismo o un ser querido contrae una enfermedad incurable? Este tipo de miedo es obra del diablo, porque éste quiere que vivamos bajo nubes oscuras y amenazadoras de temor y ansiedad, para que no busquemos a Dios ni encontremos la fuerza, el coraje y la confianza que necesitamos para avanzar. Sabe que cuando nos dejamos llevar por el miedo nos quedamos paralizados y a merced de sus diabólicas tramas y engaños, y no podemos hacer lo que Dios nos pide. Nos olvidamos de que el Señor nos cuida con amor, cosa que Jesús nos demuestra claramente cuando nos recuerda que hasta los pajarillos están bajo su protección. El temor puede ser algo bueno y positivo, pero mal concebido puede dominarnos y hacernos espiritualmente esclavos. Por ejemplo, es normal preocuparse por la seguridad del marido o la esposa y de los hijos, pero no es bueno que esta preocupación se transforme en un sentimiento de ansiedad y pánico de tragedias inminentes. Si esto ocurre, podemos rezarle al Señor y pedirle protección y liberación.
Podemos entregarnos en sus manos y decirle que sabemos que no podemos controlar todo lo que sucede, pero que confiamos en Él y en su plan. Por eso le pedimos en este día a nuestro amado Jesús, ayúdanos a erradicar de cada uno de nosotros el miedo innecesario e infundado y confiar más en tu amor, poderoso y personal. Estimado radioescucha, hoy estamos hablando sobre cómo acrecentar la dimensión espiritual en la familia, es decir, cómo ser padres auténticos en la familia sin importar la edad de los hijos. Obviamente nuestros hermanos la semana pasada dimos algunos tips prácticos de cómo hacer esto, de cómo ayudar a nuestros hijos, aunque inclusive estuvieran ya muy grandes de edad, ya estuvieran casados. Aún así, nosotros, los que tenemos la dicha y la fortuna de ser padres de familia, tenemos una obligación, un deber y una responsabilidad de transmitirle los valores cristianos a nuestros hijos, sin importar la edad. Por eso, estimado radioescucha, si tú nos estás sintonizando y escuchando, quiero que nos compartas algún consejo prudente o algún consejo bueno para otros padres de familia. Nos pueden estar llamando al 1-866-880-7136 o al área 713-939-0270 o a nuestros hermanos en Chicago 773-486-5505 o a nuestros radioescuchas en Milwaukee al área 414-383-6505. Como les decía, ¿cómo podemos nosotros, como padres de familia, que es una obligación que tenemos de educar a nuestros hijos en la fe, sin importar la edad, aunque ya estén barbudos y viejos, aún así el padre o la madre de familia tiene la obligación de educar a sus hijos en la fe? Y siempre es bueno examinar las esperanzas y expectativas que tenemos para hacia nuestros hijos. Es decir, todos tenemos deseos, el deseo de qué es lo que queremos, lo mejor para nuestros hijos. Obviamente el deseo de muchos padres es que tengan una buena relación con Dios, inclusive cuando el mismo padre de familia posiblemente no la tuvo o no la ha tenido, pero siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos. Por lo tanto, sí es bueno cuestionarse qué deseo para mi hijo. Posiblemente mi hijo esté pequeño, posiblemente mi hijo sea un adolescente, o ya sea un joven o un adulto, o ya inclusive ya sea mi hijo una persona entrada en edad. Aún así, ¿qué estoy deseando para mi hijo? Y no todas las respuestas son iguales cuando uno se hace esta pregunta. Pocos, por no decir que nadie, tenemos motivos totalmente puros. Es posible querer cosas buenas por algunas razones equivocadas. Por ejemplo, algunos padres que yo he sabido quieren que sus hijos reciban una religión como una estrategia de represión. La ven como una manera de conservarlos como buenos hijos, como una forma de obligarlos a no apartarse del camino prescrito. Algunos de estos padres son los que envían a sus hijos a escuelas religiosas, no tanto por su formación académica, es interesante esto, ni por su formación espiritual, sino para que conserven a sus hijos, como se podría decir, en línea o puros, sin mancharse. Y esto sí es un abuso, es una coerción en la cuestión de religión, y esto en verdad no es una relación con Cristo. Recordemos que la fe, transmitir la fe, es transmitir una relación de amigos hacia el Señor Jesucristo. Después vienen las doctrinas y los preceptos y las enseñanzas, lo que usted quiera, pero antes que nada lo que hay que cultivar es la relación de amistad de nuestros hijos con Jesucristo. Eso es religión. Y es algo que de alguna manera impide cuando los niños o los hijos crecen pensando que mi mamá otra vez está con esto de la religión. Impide un pleno desarrollo humano del niño. Esto es abusar del hijo. Con todas las opciones peligrosas que enfrentan nuestros hijos hoy en día, por ejemplo, las pandillas, violencia en las escuelas, en las calles, las armas, las drogas, las relaciones sexuales prematuras y otras cosas más, es tentador como padre de familia querer poner sobre ellos, sobre nuestros hijos, a la religión. ¿Para qué? Para que, como quien dice, la religión los esté educando en las cosas que posiblemente yo no esté haciendo en la casa. Y esto en verdad es una especie de freno
como el que se impone sobre los caballos a fin de que se mantengan en el camino derecho y angosto. Sin embargo, cuando esto es algo más bien impuesto que algo elegido, este mecanismo se convierte en una camisa de seguridad que solo sirve para atar a las personas. Y nosotros como padres de familia debemos de tener mucho cuidado de no utilizar la fe como una camisa de seguridad, como es que este es el camino correcto, hijo. No estoy diciendo que no los meta en clases de religión. Tienen que ir, pero hay que enseñarle a nuestros hijos establecer una relación de amistad con Dios. Si usted no la está viviendo, ¿cómo se la piensa usted enseñar a sus hijos? Algunos padres quieren también la religión para sus hijos como una manera de aplacar a Dios. Es muy común no ver las cosas claramente. Sin embargo, dentro de este deseo está la creencia de que si mi hijo vive la religión de modo superficial, Dios se mantendrá feliz. Y un Dios feliz no permitirá que mi hijo conozca ningún tipo de malestar. Entonces a veces manejamos a Dios como si fuera un mecanismo. Y tampoco Dios es así. Así no opera Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres de familia para ir tomando conciencia y de poderles compartir la fe a nuestros hijos? Pero de una manera natural, de una manera muy humana también. Bueno, primero, ¿cómo hacer que los deseos para que su hijo se vuelvan más reales? Primero, deténgase un momento y pregúntese, ¿qué deseo yo para mi hijo? Sin importar la edad. Aunque ya tenga 60 años o su hija tenga 60 años y usted me está escuchando, tiene un deseo para su hija o hijo. O si tiene 40, o si tiene 20, o si tiene 12, o si tiene 5, o tiene 2 años, usted tiene un deseo para su hijo. ¿Cuál es ese deseo para sus hijos? Y traduzca esos pensamientos en palabras. Piensa en el momento en que su primer hijo llegó a su vida, si es que tuvo varios. ¿Cómo se sintió como padre de familia? ¿Qué esperanzas usted tenía? Piense también en los momentos difíciles que su hijo ha enfrentado o su hija ha enfrentado. Posiblemente alguna enfermedad que amenazó seriamente la vida de su hijo, hasta un periodo difícil en la escuela, o posiblemente un periodo difícil ahora con la crianza de sus nietos, posiblemente, yo no sé. Piense en esos momentos. En esos momentos, ¿fue usted capaz de profundizar en el sentido de esa esperanza para ese hijo? ¿Se dio cuenta usted de esas esperanzas que posiblemente lo ayudaron a usted a escoger el tipo de acción que ayudaría a su hijo o a su hija? Las celebraciones litúrgicas sostienen el posible cumplimiento de esas esperanzas en la vida de su hijo o de su hija. También, segundo paso, entonces hay que detenernos, hay que pensar, ¿qué es lo que deseo para mis hijos? Segundo, reconozcan que los deseos que sienten por su hijo pueden estar mezclados. Es muy humano. Por ejemplo, ¿podría usted desear que su hijo o su hija fuera alguien que afrontara firmemente lo desagradable y no quisieran que su hija o su hijo se viera envuelto en un conflicto? A nadie, a ningún padre de familia le gustaría esto. Pero recuerde que nuestros deseos no son un anteproyecto para nuestros hijos. Ellos son más bien una guía y un ímpetu para nosotros, para ver cómo los vamos educando. Hay que reconocer que nuestros deseos están mezclados. Y esto hará que entendamos más fácilmente los impulsos que están actuando en nosotros al tratar de educar a nuestros hijos con la fe y en la fe. Tercer punto, mantengan siempre la mirada en el premio. Es fácil que muchos padres de familia queden atrapados en las preocupaciones diarias del vivir, del trabajo, de la educación familiar, de las fiestas, de las tareas, no sé, tantas cosas que hay en la vida misma. Y vamos perdiendo de vista la magnitud de esa aventura. Entonces tratemos de encontrar la manera de recordar frecuentemente esos deseos tan profundos que usted tiene para sus hijos. Había una hermana de la congregación religiosa de las Hermanas de Notre Dame que solía decir que para conservar ella su vocación religiosa fresca y vibrante,
ella decía, yo necesito recordar los deseos de mis años hermosos. También nosotros como padres de familia. ¿Cuáles fueron esos años o esos deseos hermosos que usted tuvo o tiene al momento de haber tenido a sus hijos? Ahora posiblemente ya han crecido, pero que ese deseo y ese anhelo hermoso no se pierda. Hay que mantener la mirada en el premio. Cuarto punto, ya les había mencionado esto. Utilicen los cumpleaños como ocasiones para escribir pensamientos y sentimientos acerca de su hijo. Miren, yo tengo una mala maña. A mí me gusta conservar cosas que la gente me escribe. Y obviamente más de mi familia. Tengo un cajón lleno de cosas que me ha escrito la gente a través de los años. Pero una de las cosas que más admiro es que cada año, cuando se acerca mi cumpleaños, yo tengo las cartas de mi mamá, de mis hermanos y de mi familia, de mis seres queridos, deseándome un feliz cumpleaños. Aunque la tarjeta sea simple y sencilla. Pero cada año, y ahí van. Y de vez en cuando llego a redescubrir ese cajón y vuelvo a leer los pensamientos y vaya que qué fuerza espiritual, esa energía espiritual, siente uno que va recobrando. Y es bonito, porque a pesar de que tenemos altas y bajas en la vida, ¿verdad? Todo hijo lo tiene. Esta es una manera de rescatar ese respeto y ese valor de esos sentimientos que tal vez un padre, una madre de familia o un ser querido puso por escrito. Entonces hay que utilizar esos momentos especiales. Quinto paso, hay que celebrar el aniversario de bautismo. Yo la semana pasada les había dejado una tarea. Si ustedes se acordaban cuándo fue el día que fue bautizado. En mi caso, yo fui bautizado un día 9 de marzo. Eso es lo que indica mi acta bautismal. Por lo tanto, ahora que ya sé cuál es el aniversario de mi bautismo, entonces, como familia, esa noche traten de preparar una cena especial. Aunque sus demás hijos se sorprenden y ahora que estamos festejando, díganle, estamos festejando porque el día de hoy estamos dando gracias y vamos a darle gracias a Dios por los dones especiales que le dio Dios a este hijo mío o a esta hija mía. Qué bonito es también celebrar el día que fuimos bautizados. Sexto paso, encuentren un símbolo de los deseos que llevaron el día del bautismo y regálenlo a su hijo. No lo tenga ahí guardado. Sáquelo, déselo a su hijo. Posiblemente si ya es mayor, sáquelo con mucho más ganas. Pero si es joven, téngaselo todavía ahí. Pero trate de regalarle algo de lo que sucedió el día de su bautismo. Podría ser una cruz, un rosario, una pequeña Biblia, una vela, una propiedad de algún abuelo o de algún ser querido, o algún artículo de alguna persona o de algún antepasado. Aún así, hacer presencia de estos objetos nos recuerda que hay un propósito más profundo para nuestras vidas, el hecho de haber sido bautizado. Y por último, si todavía tienen buena comunicación y conversación con los padrinos de sus hijos, invítenlos, vuélvalos a invitar. Pues si posiblemente ya llegaron a fallecer, bueno, en la celebración traten de tener a estas personas en la celebración haciendo una oración por ellos también. Es decir, reconozcamos a nuestros padrinos. También los científicos sociales siguen reportando que muchos estadounidenses, tanto hombres como mujeres, sufren de hambre paternal. Y es decir, es verdad, sufrimos de hambre paternal. No, muchos se preocuparon por hacer ganancias, por irse a ganar algo económico y cosas así. Y es lamentable que aquí en los Estados Unidos muchos papás están perdiendo lo más esencial, que lo más esencial es pasar un momento con sus hijos y su familia, porque están preocupados por hacer las cosas de ganar dinero, de tener una buena casa, para pagar los gastos. Pero lo más esencial y el más hermoso, maravilloso regalo es tener a los hijos. Entonces, queridos radioescuchas, vamos a tomar una breve pausa musical y quiero que nos llamen al 1-866-880-7136 y nos comparta usted cómo hace usted para ir cultivando esa fe católica en sus hijos sin importar la edad.
Regresamos en unos minutos. Pues, al igual que los demás, todo mi ser fue esclavo en libertad. Solo viví fingiendo felicidad que no encontré en las cosas que hasta ayer prometieron ser verdad. Hasta ayer sufrió mi vida, hasta ayer fui infeliz. Es que ayer hallé en mi vida el tesoro oculto en mí. Hasta ayer sufrió mi vida, hasta ayer fui infeliz. Es que ayer hallé en mi vida el tesoro oculto en mí. Hoy ya lo ves, sonreír me hace feliz, puede mi bien otras vidas construir, pude vencer. Hoy el triunfo es para mí y no quiero ya caer en las cosas que hasta ayer me hicieron infeliz. Hasta ayer sufrió mi vida, hasta ayer fui infeliz. Y es que ayer hallé en mi vida el tesoro oculto en mí. Hasta ayer sufrió mi vida, hasta ayer fui infeliz. Es que ayer hallé en mi vida el tesoro oculto en mí. Gracias a ti, mi Dios. He venido a decirte que te quiero, que para mí tú eres el primero y no quiero alejarme ni un segundo de ti, mi Jesús. He venido a adorarte y he venido a decirte, Señor. He venido a decirte que a tu lado yo tengo el valor de enfrentar todos mis problemas y romper todas las cadenas que son las del miedo y la desesperación.
He venido a decirte que tú vives en mi corazón. He venido a decirte que te quiero, que para mí tú eres el primero. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Usted está sintonizando el programa El Gozo del Evangelio y hemos estado compartiendo algunos tips o prácticas, ¿verdad?, fáciles que podemos, como nosotros como papás, compartir la fe con nuestros hijos sin importar la edad. Y tengo en la línea a nuestro radioescucha Carmen. ¿De dónde nos escucha? De aquí de Houston, y lo estaba escuchando y es muy bonito que nos haga recordar que no hay que perder la esperanza para las parejas jóvenes que ya no pueden con sus hijos. Es que todo está en uno de madre. Fíjese que yo tuve 7 hijos. Ya. Llevamos con mi esposo 44 años de casados y gracias a Dios, mis hijos cuando eran pequeños, yo me los llevaba a misa y me decían, mami, me compra esto hasta que salgamos de misa. O sea que los tenía calmaditos por el interés que ellos eran niños, querían algo que les comprara. Pero no quitaba el dedo del renglón que siguieran yendo. Cuando ya eran jóvenes y ya estaban ellos aquí, me decían, mami, mañana fíjese que necesito esto para la escuela, el fin de semana. Le buscaban ellos y de que voy a conseguir ropa que necesitamos. Pues tuve 4 varones y entonces les decía yo, no hijos, hasta que no vayamos a misa y salgamos, comemos y ahí sí ya se van y consiguen lo que necesiten. Se casaron, padre, y le doy gracias a Dios que Dios le pedía, digo, Señor, dame la inteligencia como a no dejarlos que ellos se dejen de ir a la parroquia. Yeah. Invitaba a mis nueras a comer a mi casa los fines de semana y les decía, hijas, hice de comer esto y era lo que a ellas les gustaba. Y ahora le doy gracias a Dios, Padre, que no hay domingo que pase, que ellos ya saben que de la parroquia nos juntamos para comer y nos venimos para la casa. Ay, qué es una bendición tan grande que Dios nos da. Uno como padre tenemos un poder y yo creo que Dios nos los va concediendo y nos va iluminando y ojalá, y a Dios le pido, no hay riqueza más grande que estar con nuestra familia. Si Dios nos dio ese regalo de ser padres, hay que cumplir con ellos como debe de ser, llevarlos por el camino del bien. Muchísimas gracias, señora Carmen. Exactamente, qué bonito la convivencia entre ya los abuelos y los hijos y las nueras. Eso ayuda mucho. Y algo que también quería yo abarcar, otro tip que puede ayudar mucho, especialmente a los varones, los que son varones y eventualmente son papás o llegaron a ser papás, que qué bonito es los papás. Es esencial que no permitan que su enorme y maravilloso deseo de ser buenos padres de familia se seque y muera por falta de atención, sino al contrario, seamos proactivos en este tipo de aspecto. Hay que dar los pasos necesarios para revivir nuestros sentimientos y manifestárselos a sus hijos. Es muy triste, y esto se ve mucho en la comunidad hispana, el papá que siempre ha sido frío con sus hijos, que casi nunca le da ni una caricia, y la única caricia que le va a dar, que no es caricia, son golpes o es un regaño. Pero casi siempre un papá nunca, es muy raro ver en la comunidad hispana un padre hispano decirle a sus hijos o a sus hijos, hijo, te quiero. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura muy machista y piensan, los hombres, no todos, gracias a Dios, piensan que al momento de hacer eso como que uno se ve como que débil. Y eso es mentira. Al contrario, nosotros como padres de familia debemos de comunicar y manifestar nuestro amor a nuestros hijos. De hecho, yo escribí una carta hace unos años atrás a mis 2 hijos que están pequeños todavía, pero yo sé que cuando lo hice, fue como, dije, un legado para que ellos nunca se olviden de dónde vienen y quién es su papá. También. Y se los quiero leer. Es algo que les comparto, alguna carta muy íntima, ¿verdad? Que es para mis hijos. Tengo un hijo y una hija. Y a ellos les decía yo lo siguiente. Hijos, qué importante es el crecimiento espiritual en la persona.
sin importar la fe que se profesa. Para toda religión es muy importante que haya un crecimiento espiritual de la persona, pero un crecimiento que sea sólido, maduro, y para nosotros los católicos completamente enraizados en Jesucristo y su Iglesia. Les cuento, hijos, que es muy triste y penoso ver grupos de personas que puedan caer en un fanatismo religioso. Y esto se debe a la falta de un crecimiento espiritual sólido, la falta de formación intelectual y la falta de un guía competente que sepa discernir lo que proviene del Espíritu de Dios y lo que proviene del maligno. Para poder mejor comprender el camino espiritual, hijos, que todos estamos llamados a llevar y a tomar, hay unas cuestiones que habremos de responder. Por lo cual, como papá, quiero lo mejor para ustedes, mis hijos. Primero, quiero recalcar que puede haber más preguntas por hacer, pero estas servirán como inicio. ¿Te sientes, hijo, feliz con tu vida? ¿Te sientes satisfecho con tu vida? ¿Te has preguntado hacia dónde Dios te quiere llevar? ¿Vas a misa? Yo sé que sí. Pero ¿cómo es tu vida de oración? ¿Sientes o percibes el amor de Dios en tu vida? Segundo, hay que elaborar un plan semanal, hijos. Dar pequeños pasos. Tal vez en el plan semanal indique, por ejemplo, rezar un Padre Nuestro antes de cada comida. Así como nuestro cuerpo también necesita alimento, también necesita alimento espiritual. Y el alimento espiritual puede comenzar con ser agradecido por algo de ese día. Hacer un Padre Nuestro o simplemente hablar con Dios. Mientras pasan las semanas, mientras van pasando las semanas, posiblemente habría que añadir más cosas en el plan semanal. Pero la clave está, hijos, en nunca reemplazar la oración. Siempre recuerden, oración antes de cada comida. Tercer punto, cuando se comienza uno a crecer espiritualmente, el propio espíritu busca estar con su Creador. Y hay varias maneras de cómo esto se puede lograr. Una es la propia oración, como les mencioné. También visitando una iglesia católica, dedicar unos minutos en silencio, poco a poco ir a misa, y al final de cada misa dedicar unos minutos de oración en silencio. En cada oración pueden ser rezos, pero lo más importante es dejar que sus almas espirituales, mis hijos, hablen como un amigo le habla a otro amigo. Siempre ser agradecido, aunque las cosas no marchen como uno quisiera. Recuerda que toma tiempo para limpiar y purgar las cosas que nos apartan del Señor. Recuerdo todavía, hijos, cuando ustedes eran pequeños, siempre querían comenzar la oración y a un lado tenían varios juguetes que siempre pedían por ellos. Estoy seguro que el Señor busca conversaciones sinceras, sin tapujos e hipocresías, sino una oración de un niño confiada siempre hacia su Padre. Cuarto, la vida espiritual lleva pies, hijos. En pocas palabras, no todo es hacer oración, sino vivirla, llevarla a cabo. ¿Y cómo es esto? Ayudando a los demás, visitando a un amigo que tal vez no hayas visto por mucho tiempo, ser altruista, ayudar a los pobres, compartir una alegría, un buen consejo a aquel quien lo necesita. ¿Recuerdan cuando íbamos a visitar la casa Juan Diego? Dar vestimenta al que no lo tiene, asistir a los enfermos. De hecho, todavía recuerdo, hijo, los pasillos de aromas de aquel hospital cuando visitaba a los enfermos de cáncer. ¿Saben? Muchos enfermos no tienen quien los visite, y una vida espiritual te lleva a tender la mano a tu prójimo. Quinto, se darán cuenta que han crecido y mucho, pero aún falta más, hijos. Este es el tiempo para formarse íntegramente como persona. Nadie lo sabe todo, solamente el Señor. Pero tenemos la obligación de también crecer intelectualmente. Por lo tanto, hay que empezar a leer la Biblia, su palabra. Si no sabes cómo leerla, acude a mí. Si no estoy yo ya en esta vida, habla con un cura de una iglesia que les pueda ayudar cómo utilizarla. Tomen cursos de formación en la fe. Lee la vida de los santos, siempre inspiran. Y te darás cuenta que muchos de ellos tuvieron retos muy desafiantes en sus vidas. Hijos, ustedes saben cuáles fueron los santos que me han y continúan inspirando. San Ignacio de Loyola, Santa Madre Teresa de Calcuta, San Pablo, San Giuseppe Moscati y hoy sobre todo San José, hombre varón de silencio que fue figura de padre para Jesús.
Sexto punto, hijos. Vigilen que sus crecimientos intelectuales vayan a la par con su vida espiritual en la oración. Es muy fácil querer impresionar a los demás de las cosas que ustedes han aprendido, pero esto solo hace que el orgullo se infle, el ego se infle. Hay que retomar la oración, ya que aquí se aprende a ser humilde. Pídanle siempre al Señor que siempre los mantenga a su lado y siempre humildes. Séptimo, nunca se olviden de sus raíces, de dónde son, de dónde fueron sus padres. Pero tu mirada no debe estar en tu raíz. Tu mirada debe estar siempre fija en el cielo. ¿Quieres la santidad? Hijos, trabajen para ello. Recuerda que Cristo nos dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Nunca se olviden de la cruz. Es el amor en toda su expresión. Y así como ese amor en la cruz es dolorosa, te lleva a entender lo que es un sacrificio. La vida espiritual requiere sacrificios. Octavo punto. Hijos, habrá momentos también de aridez en sus vidas. No se desanimen, yo también las viví. Al contrario, estos momentos duros de aridez se necesitan. Y es aquí cuando deben reforzar la oración y comunión con el Señor. La palabra de nuestro Dios dice que toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces hay que practicar la paciencia. Noveno, es muy importante también, hijos, que cuando vayan creciendo, tanto físicamente como espiritualmente, hacer un examen de conciencia al día. Recuerden que todos somos pecadores, pero eso no nos debe de detener. Pidamos siempre la gracia y la sabiduría a Dios para que nos ayude a discernir, a tomar las mejores decisiones que sean agradables a Dios. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero no hay que dejarnos intimidar por la parálisis. Décimo y último punto. Nunca se olviden de Dios, hijos. Él es tu creador y tu dueño. Sin Él no existiríamos y no sabríamos cómo amar como Él nos lo pide. Amarás a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Y yo les pido que se lo graben en sus corazones, en todo tu ser, y siempre úsalo como estandarte para poder evaluar tus decisiones. Aquello que te parece bueno, ¿te conduce a este primer mandamiento? Si es así, entonces estarás tratando de respetar ese primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Los quiero, hijos, su papá, Adrián. Estimado radioescucha, les compartí esta pequeña carta porque también los padres de familia pueden hacer lo mismo con sus hijos. Escribir cartas, posiblemente no tengan que ser de la fe, sino simplemente háblales del corazón. Hablarles del corazón a los hijos, dejarles algo escrito, dejarles un recado, ya sea llamarlos, decirles. Cuando escriban de corazón o cuando hablen de corazón, puntos que los padres de familia, tanto mamá y papá, no deben de hacer. Número 1, nunca compares a tu hijo con ningún otro miembro de la familia. Nunca. Ni siquiera menciones nada que parezca una comparación. También, si vas a escribir o vas a hablar, no digas tu papá y yo, o tu mamá y yo, sino hablar en nombre propio, tú mismo, o tú misma. Estás hablándole a tus hijos. Nunca compenses una cosa positiva con una negativa. Es decir, un ejemplo, todos sabemos que no tienes el mejor temperamento del mundo, pero me gusta la forma en que arreglas tu cama. Nunca decir eso. O aún, peor aún cuando descompusiste mi taladro, estoy orgulloso por la jugada que hiciste contra aquellos condenados. O sea, un papá le decía a sus hijos. Otro punto, no te preocupes de lo que vayas a perjudicar, ni te importe la edad que tienen. Lo importante es que siempre se mantenga viva la relación de padre a hijo. No te preocupes de que la carta resulte emotiva. Si te gusta a ti, también le gustará a tu hijo. No te preocupes por la forma de expresarte, ni por la gramática, la puntuación, que los puntos, que las comas, que la ortografía o el vocabulario. Lo que importa es mirar más allá, expresarte naturalmente lo que surge de tu corazón, pero hacerlo. Y último punto, no lo pospongas. Hoy es el tiempo aceptable.
Hoy puedes comenzar, dice el Señor. ¿Quieres que tu herencia sean solamente unos viejos calcetines tejidos? Espero que no, que cuando tu hijo vaya a su cajón o a una cajita, lo que sea, ojalá y descubra las cartas o los momentos o fotografías que pasaste tú al lado de tus hijos. Eso es más importante. Así también se nutre la fe. ¿Por qué? Porque les aseguro que sus hijos crecerán siendo agradecidos al Señor por la vida de sus padres. Estimados redescuchas, el tiempo se nos ha venido encima. Obviamente todavía hay muchos tips y cosas que podemos compartir, pero obviamente el tiempo se nos viene encima y quiero terminar con una oración especial. Una oración que les pido a mis hermanos en las ciudades de Houston, Chicago y Milwaukee, que por favor elevemos una oración especial por aquellos seres queridos que posiblemente la estén pasando mal, posiblemente están en sus últimos minutos de vida. En mi caso, así lo es con un ser querido. Y este programa va dedicado a ella, a mi abuela. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo distes, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesús.